¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Nos hemos perdido un buen rato. Estamos empezando una nueva semana. La semana pasada pues me encontré con el impasse de que se me pidió el favor en el colegio de elaborar cartillas para aquellos alumnos que no han tenido la oportunidad de poderse conectar con lo de los videos por falta de oportunidad, pues quizás por parte de sus padres en la parte económica, pues no están bien. Entonces se nos pidió a todos los docentes hacer elaborar cartillas que se les va a hacer llegar a aquellos alumnos que no han podido conectarse con el internet. Los demás que han venido trabajando conmigo de manera virtual a través de los videos, vamos a seguir trabajando de esta misma forma. Al final van a tener su recompensa, evidentemente. Tengo alumnos estrellas en séptimo grado, así que espero continuar con ustedes hasta el final con los videos virtuales. Y pues con los demás pues van a trabajar con sus cartillas, ¿no? Para que puedan ir trabajando. Bien, la semana pasada, el lunes, yo envié el último video que fue precisamente de razones equivalentes. Lo que vamos a ver el día de hoy es razones en su mínima expresión, que es la otra partecita de esta sección 2 que me hace falta pues enseñar. Entonces vamos a entrar directamente con el ejemplo, en este caso el ejemplo 1.6 que aparece en tu libro. Y nos dice lo siguiente: a continuación se analizará la relación que hay entre las razones equivalentes de... Y quiero que tú ahorita en casa, que estás observando este video, te detengas a ver esta figura que estoy enseñando por acá arriba, ¿no? Si tú te fijas en la figura del lado izquierdo que te estoy señalando con el puntero, pues veamos que aquí yo tengo dos borradores y yo tengo aquí tres lápices. Y de este lado de acá, pues si tú cuentas, yo tengo acá 4 borradores, 2 arriba, 2 abajo. Vea que estoy separándolos, en el libro aparecen separados. 2 borradores arriba, 3 lápices, 2 borradores abajo, 3 lápices. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué puedes observar? Piensa un ratito en casa, ¿qué puedes observar de la figura de la izquierda, donde solo tengo 2 borradores y 3 lápices, con respecto a la figura que tengo en la derecha, donde tengo 4 borradores y 6 lápices? De hecho, en la ilustración de acá abajo, ya estos cuadritos que tengo acá inducen a pensar en algo, ¿no? Estos 2 cuadritos simbolizan los 2 borradores y esos 3 cuadritos están simbolizando los 3 lápices. En este caso de aquí, estos 4 cuadritos están simbolizando los borradores y estos 6 cuadritos de acá están simbolizando los 6 lápices. Ahora, quiero que pienses, ¿qué es lo que está pasando de acuerdo con la primera razón con respecto a la segunda razón que yo tengo? Fíjate que vamos a leerla. Aquí yo estoy diciendo que 2 es a 3, así como lo tengo acá, 2 es a 3. Y aquí yo tengo que 4 es a 6. ¿Qué puedes deducir tú en casa? Yo sé que ya lo notaste. Estamos hablando de que esta razón que te estoy enseñando acá, 4 es a 6, es el doble de la primera razón, que es 2 es a 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo notamos que es el doble? Pues simplemente, fíjate bien, aquí tenemos 2 cuadritos y aquí tenemos 4. O sea, se duplicó la cantidad de cuadritos. Recuerda que este es el antecedente, ¿no? Entonces, en nuestro consecuente, aquí tenemos 3 cuadritos y aquí tenemos 6. Se duplicó también. Quiere decir entonces que yo tengo acá una razón donde se amplió esa razón. Es decir, se multiplicó por 2. Muy bien. Pero si tú te fijas acá en la imagen, nuevamente acá arriba, aquí hay 2 flechitas, una que me indica hacia la derecha y otra que me está indicando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significará esas 2 flechitas? Porque hay 2 sentidos acá, ¿no? Y los 2 sentidos significa que en la parte derecha, en esta parte de aquí, para obtener la razón 4 es a 6, pues lo que hicimos fue multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Y si yo voy para la izquierda, si yo voy de 4 es a 6 a 2 es a 3, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué operación matemática crees tú que hicimos? Exactamente, eso es. Hicimos una división. Entonces, las razones yo la puedo ampliar o la puedo simplificar o hacer en su mínima expresión, multiplicando por un número tanto al antecedente como al consecuente, pero de tal manera que ese número sea el mismo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de razones ampliadas o razones en su mínima expresión, que más adelante lo vamos a definir. Por tanto, en tu libro aparecen 2 compañeritos tuyos simulados ahí en tu libro. Los pensamientos de 2 alumnos son, veamos lo que está pensando el chico por acá. Dice, puedo multiplicar al 2 y al 3 por 2. Entonces, si tú te fijas, en esta parte de acá, para obtener 4 es a 6, pues lo que se hizo fue multiplicar tanto
al antecedente como al consecuente, recuerda que este es el antecedente y este es el consecuente, por 2. Y al multiplicar por 2 tanto al antecedente y al consecuente por 2, pues obtenemos esta razón de acá. Pero lo que yo quiero que observes es que se está multiplicando exactamente por el mismo número. Yo no puedo multiplicar al antecedente y al consecuente por números diferentes. Tiene que ser por el mismo número. Y eso es, esta flechita que me está indicando, pues sería esta operación que está pensando tu compañerito imaginario de nuestro libro. ¿Ok? Ahora pensemos, miremos mejor dicho lo que está pensando tu compañerita imaginaria de tu libro. Ahora dice, puedo dividir al 4 y al 6 entre 2. Entonces fíjate bien, en este sentido, ahora voy del sentido de 4 es a 6 al sentido 2 es a 3. ¿Cómo lo obtengo? Pues si tú te fijas, dividiendo en ambos casos, tanto el antecedente como el consecuente, entre 2. 4 entre 2, pues obtengo 2. Y 6 entre 2, obtengo 3. ¿Ok? Entonces, aquí amplía la razón al multiplicar. Fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Cuándo amplío una razón? Cuando multiplico al antecedente y al consecuente por un mismo número. Multiplico. ¿Ok? Amplío la razón. Ahora, la reduzco cuando yo divido por el mismo número al antecedente y al consecuente, de tal manera que obtengo una razón que también va a ser equivalente. Y si tú te des cuenta ya, estas razones que yo tengo acá, 2 es a 3 como 4 es a 6, son razones que son equivalentes. Y eso nosotros lo vimos la semana pasada. Muy bien, entonces podemos definir lo siguiente, lo que aparece en tu libro al final. Dice por ahí en conclusión, una razón es equivalente a otra si existe un número distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque imagínate si yo multiplicase tanto el antecedente como el consecuente por 0, pues no obtendría pues realmente otra expresión o otra razón que sea equivalente. Porque 2 por 0, ¿cuánto me daría? 0. Y 3 por 0, 0. Entonces no me quedaría otra razón equivalente, ¿no? Entonces por eso aquí la definición me dice a mí que tiene que ser distinto de qué número? De 0. Tal que al multiplicar o dividir por ese número los términos de una, obtengo la otra. Es decir, que al multiplicar o a dividir una razón por un número, voy a obtener otra razón que va a ser equivalente. Entonces tú te puedes fijar acá. Entonces fíjate bien, el antecedente y el consecuente, es decir, el antecedente que es A y el consecuente que es B, en estos dos lados de acá, está siendo multiplicado en este caso por un mismo número. Y en el caso contrario, vea que esta parte de acá abajo, tanto el antecedente como el consecuente están siendo divididos por el mismo número n, ¿no? En esas dos situaciones, cuando multiplico por un mismo número o divido por un mismo número a una razón, lo que yo voy a encontrar al final es una razón que va a ser equivalente. Evidentemente, el tema que estamos viendo hoy son razones en su mínima expresión. Entonces, para obtener una razón en su mínima expresión, piensa en casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Exactamente, tenemos que dividir. Muy bien. Vamos a hacer ahora el ejemplo 1.7 de tu libro, donde nos dice lo siguiente: encuentre razones equivalentes en términos menores, fíjate bien lo que dice por acá, en términos menores a 6 es a 12. Como me está diciendo en términos menores, ¿qué operación matemática vamos a hacer con la razón? ¿Multiplicar o dividir? Exacto, vamos a dividir, porque me está diciendo que encuentre esa razón en términos menores, es decir, en su mínima expresión. A ver, vamos a ir pensando un poco en esta razón. Fíjate, la razón que yo tengo aquí es 6 es a 12. Entonces recuerda que la razón tiene que ser dividida, en este caso, como es en su mínima expresión, tiene que ser dividida por un mismo número, tanto el antecedente, que es el 6, como el 12, que es el consecuente. Muy bien, veamos la solución. Entonces, veamos lo que dice tu libro. Haciendo uso de la conclusión anterior, puede verse que al dividir los dos términos de la razón 6 es a 12 entre 2, se encuentra la razón equivalente 3 es a 6. Entonces, la primera solución que podríamos encontrar es que vamos a dividir entre 2 tanto el antecedente como el consecuente. Y fíjate bien que vamos a utilizar el mismo número para hacer la división para estos dos números de la razón. Es decir, 6 entre 2 me da 3 y 12 entre 2 me da 6. Quiere decir entonces que una razón equivalente en su mínima expresión de 6 es a 12 es igual a 3 es a 6. Como me están diciendo que tiene que ser en términos menores o en su mínima expresión, pues lo que hicimos acá fue ¿qué cosa? Dividir por un mismo número, en este caso el 2. Ahora bien,
Hicimos la división entre 2 porque evidentemente este mismo número tiene que ser capaz de dividir a estos dos números exactamente en un resultado de una división exacta. En este caso, pues 6 entre 2 es 3 y 12 entre 2 es 6. Bien, veamos otra forma, porque no solo esta forma existe, ¿no? ¿Qué pasa si ahora lo dividimos entre 3, como dice tu libro? Luego, dividiendo ambos términos entre 3, se obtiene la razón equivalente de 2 es a 4. Entonces, hay otra forma de encontrar otra razón equivalente. No solamente dividiéndolo con 2, también dividiéndolo con ¿quién? Con el número 3. Entonces, ¿qué pasa si yo divido entre 3? 6 entre 3 es 2 y 12 entre 3 es 4. Quiere decir entonces que otra de las razones en su mínima expresión equivalente a 6 es a 12 es 2 es a 4. Por último, también podríamos ahora dividir ambos términos entre ¿quién? Entre 6. Y vamos a obtener una razón equivalente de 1 es a 2, como te muestro a continuación. 6 entre 6 es 1 y 12 entre 6 es 2. Por tanto, ¿cuántas razones en su mínima expresión equivalentes a 6 es a 2 hemos encontrado? Hemos encontrado 3 razones equivalentes en su mínima expresión. ¿Cuáles son? 3 es a 6, 2 es a 4 y 1 es a 2, como te muestro aquí en la respuesta que aparece en tu libro. Ahora, para determinar una razón equivalente en su mínima expresión, entonces es bien tedioso estar buscando ese número, ¿verdad? Este número que lo divide exactamente a los dos. Entonces hay una técnica muy sencilla que vamos a aplicar en el siguiente ejemplo para que tú nunca olvides cómo encontrar una razón equivalente en su mínima expresión utilizando el máximo común divisor que tú aprendiste en la escuela a manejarlo. Bien, entonces podemos concluir con el ejemplo anterior. Cuando se encuentra una razón equivalente donde ambos términos son números naturales los más pequeños posibles, a esta se le llama razón simplificada. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de una razón en su mínima expresión, estamos hablando de una razón que es simplificada. Entonces, 1 es a 2 es la razón simplificada de 6 es a 12. Recuerda que para encontrar esta razón lo que hicimos fue dividir entre 6 tanto el antecedente del consecuente de esta razón para llegar a 1 es a 2. Muy bien, y vamos a terminar este video simplificándote el proceso. Vamos a hacer el ejemplo 1.8. Encuentra la razón simplificada de 6 es a 9 y el inciso B es 12 es a 18. Entonces, para poder encontrar la solución, debemos de recordar muy bien, muy clarito. En la escuela tú aprendiste a encontrar el máximo común divisor, que es el máximo número que divide a ambos números. Ok, entonces vamos a ver cómo es el proceso. Veamos el inciso A. El máximo común divisor en este caso de 6 y 9 es 3, por lo que 6 es a 9, lo que hacemos es que vamos a dividir tanto al antecedente como al consecuente entre el máximo común divisor. Y seguramente te estarás preguntando tú en casa, ¿cómo encuentras en este caso el máximo común divisor? Bueno, entonces te voy a recordar cómo encontrar rápidamente el máximo común divisor. Hay varias maneras. Te voy a enseñar la forma que yo siempre enseño en clase y que se me hace más fácil para que mis alumnos me entiendan. Entonces fíjate bien, vamos a agarrar el 6 y voy a agarrar el 9, ¿ok? Y vamos entonces a extraerle a estos números, en este caso, sus factores primos. En este caso vamos a buscar números que dividan exactamente a los dos números. Por ejemplo, yo voy a empezar acá con un número que divida al 6, en este caso es el 2, ¿ok? Entonces 6 entre 2 es 3, pero el 9 no es divisible entre 2, por lo tanto simplemente lo vuelvo a reescribir. ¿Ok? Fíjate bien que este 2 no dividió, fíjate bien lo que estoy diciendo, no divide exactamente al 6 y al 9 de un solo dividió al 6. Por lo tanto no sería parte de nuestra solución. Ahora, el 3 y el 9, ambos son divisibles por 3, entonces voy a escribir el 3. 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. ¿Qué pudiste observar? Que este 3 divide exactamente al 3 y al 9, entonces lo voy a circular. Este 3 sí me sirve. Fíjate bien que al final solo tengo que buscar un número que divida al 3 porque ya el 1 ya llegamos hasta el tope ahí. Entonces vamos a colocar el 3. El 1 no es divisible por el 3, pero el 3 sí, que es 1, ¿no? Si tú te fijas entonces, al final, el único número que dividió exactamente a los dos números pues fue el 3.
Por eso que tú te fijas que en tu libro aparece que el máximo común divisor de 6 y de 9 es 3, como tú lo puedes ver acá. Entonces el proceso es como aparece por aquí. Muy bien, vamos entonces a regresar acá a nuestra presentación y vamos a continuar. Entonces fíjate bien, lo que se hace aquí en el libro, lo que hacen es que dividen tanto al antecedente como al consecuente por el máximo común divisor, que es 3. 6 entre 3 es 2, como tú lo puedes ver acá, y 9 entre 3 es 3. Por tanto, la razón equivalente en su forma simplificada es 2 es a 3, como tú lo puedes ver acá, que es nuestra respuesta. Y ahora vamos a hacer el inciso B. La respuesta aquí entonces es 2 es a 3. El inciso B es el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Entonces veamos por qué es 6. Bueno, vamos a volver a explicar acá el máximo común divisor. Vamos a separar un poquito más el 18. Vean que tiene mitad. Ambos números son divisibles por 2. 12. La mitad de 12 es 6. La mitad de 18 es 9. Como este 2 lo dividió exactamente a los dos, lo voy a circular. Fíjate bien. Solo circulo aquellos números que dividen exactamente a estos dos números. Luego sigo otra vez con 2. Porque el 6 es divisible por 2. La mitad de 6 es 3. El 9 no es divisible por 2. Por tanto lo vuelvo a reescribir. Y fíjate que ahora este 2 no lo dividió exactamente a los 2. Solo dividió al 6. Por tanto no lo circulo. Ahora aquí otra vez. Los 2 son divisibles por 3. Me quedaría 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. Como lo dividió exactamente a los 2, lo circulo. Y por último, pues el 1 no es divisible por 3, pero el 3 sí, me queda 1. Solo dividió al 3, por tanto no lo circulo. ¿Qué es lo que hacemos con estos dos números que están circulados? Los multiplicamos. 2 por 3 es 6. Por eso es que tú miras que en tu libro aparece que el máximo común divisor es 6. Por tanto, hemos encontrado, o hemos confirmado, mejor dicho, que el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Bien, esto lo explico por si no te acuerdas si en tu escuela, o ya olvidaste, mejor dicho, lo que aprendiste en la escuela, ¿no? Te lo vuelvo a reconfirmar por acá. Bien, entonces, fíjate bien, tanto el antecedente como el consecuente se dividen entre ese número, entre 6. Entonces me queda 12 entre 6 es a 18 entre 6 y hacemos las divisiones. 12 entre 6 es 2 y 18 entre 6 es 3. Por tanto, nuestra respuesta nos queda que es 2 es a 3. Quiere decir que una razón simplificada de 12 es a 18 es 2 es a 3. Muy bien, espero que hayas entendido entonces en casa lo que es una razón simplificada. Razón simplificada es entonces buscar un número, el cual divide exactamente, en este caso, al antecedente y al consecuente. Como por consecuencia, lo que encontramos es una razón equivalente. De tarea, jóvenes, te dejo el ejercicio 1.5 que aparece en tu libro, donde vas a encontrar una razón simplificada para estas razones que aparecen por acá. Y en el inciso B vas a tratar de resolver esta parte donde dicen que en el salón de clases hay 22 niños y 18 niñas. Encuentre y simplifique la razón entre el número de niñas y niños. Fíjate bien lo que está diciendo. La razón entre el número de niñas y de niños. Ojo con eso, ¿no? Al final hay algo muy clave aquí. Te recuerdo igual, como siempre y como ha sido habitual, pues todos estos meses que hemos estado trabajando de esta forma, que si tienes dudas o dificultades, perfectamente me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te voy a resolver cualquier inquietud que tú tengas. Te deseo una feliz semana, te deseo una productiva semana, una semana de mucho aprendizaje y nos vamos a ver, si Dios lo permite, hasta la próxima clase. Que Dios te bendiga.